Oh querido, es una bendición nuevamente estar contigo en este momento para compartir la palabra de nuestro Dios. Te quiero invitar para que abras por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Son palabras de Jesús dirigidas a los judíos, a los fariseos de su tiempo. Al parecer, ellos que tenían un conocimiento de la Biblia, pero no eran libres, estaban cautivos. Y ese cautivador realmente era el enemigo Satanás. ¿Cómo él puede cautivar a una persona, miembro de iglesia? ¿Sí? Puede cautivar, si tú te descuidas, te va a cautivar, te va a hacer prisionero, prisionera. ¿En qué? En las malas prácticas, en las inmoralidades sexuales, quizás en concentrarte solamente en lo terrenal, te puede hacer cautivo. Esas cosas son buenas en cierta forma. Yo no estoy diciendo que tener dinero sea malo, que trabajar sea malo, que tener hombre, mujer, que estar en intimidad sea malo. No, no es malo, siempre y cuando vaya evaluado por la palabra de nuestro Dios. Pero cuando hacemos de eso nuestro diario vivir, cuando nos dedicamos tanto a ello, hasta tal punto de que descuidamos el mensaje de Dios, estamos siendo cautivos. Y en este momento, en verdad, el Señor quiere la libertad. Yo me ponía a pensar, ¿qué saca Dios con que yo sea libre? Si Él lo tiene todo, Él piensa y ya tiene lo que necesita sin necesitarla, porque no necesita nada. Nosotros necesitamos las cosas, pero Dios no. ¿Qué saca Dios cuando el ser humano es libre? Bueno, la respuesta está en la palabra de nuestro Dios. Y es que cuando tú eres libre, cuando yo soy libre, Dios está en felicidad también. Aunque Él vive en felicidad, pero Él experimenta un gozo superior. Por todas las bóvedas celestes hay regocijo. Hay regocijo por todos los lugares celestiales. Porque alguien que era cautivo del enemigo ahora es libre. ¿Por qué? ¿Por qué hay regocijo en Dios, en la deidad, en los ángeles y demás? Porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Dios nos formó con su mano y desde el vientre de nuestra madre Él nos ha formado y a Él le agrada la libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un hijo, una hija, y esa hija vive bien, tiene alimento, tiene sustento, tiene felicidad física, mental, psicológica, tú estás bien, tú estás feliz. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque es tu hija. De igual forma sucede con Dios. Cuando yo estoy bien, Dios se alegra, Dios se regocija dentro de sí mismo. Pero a Dios no le agrada que estemos cautivos. Y la pregunta es, ¿cómo poder nosotros liberarnos? ¿Cómo poder salir de la cautividad del pecado? Hoy en nuestro diario vivir tenemos miles de personas cautivas. Mira, el ser humano ha tomado esas malas elecciones. Un querubín se reveló, según Ezequiel 28:14, en la misma corte celestial. Se reveló, se negó a seguir siendo libre. Y de esa manera, cuando Él optó por sus propias elecciones, por sus propias ideas, Él vino a ser cautivo del pecado. Después vino, engañó a Adán y Eva y también fueron cautivos del pecado. Y así la raza humana se ha vinculado en ese círculo de cautividad. La pregunta es, ¿cómo podemos librarnos nosotros de las cadenas que nos atan del pecado, de lo malo? Bueno, solamente así dice el Señor, solo así dice Jehová. Solo por medio de la palabra de nuestro Dios es que vamos a poder ser libres. Cuando tú veas algo en la Biblia, analiza el texto, el contexto, y si tú ves que aún tiene vigencia, aplícalo, vívelo, y entonces estarás en libertad, y como consecuencia de esa libertad estarás en plenitud de gozo. Y eso me lleva a recordar a David. David en una ocasión, allí en el Salmo 51, le pidió al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Si mal no estoy, en Salmo 51. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque en un momento perdió la libertad cuando decidió pecar, cuando decidió desobedecer a Dios, perdió la libertad y perdió como consecuencia también la plenitud de gozo. David se lo pidió al Señor. Hoy Dios te invita también para que tú le pidas a Él la plenitud de gozo, que tú puedas vivir en satisfacción, que tú puedas vivir contento, contenta. Y no hay otra manera que a través
de una, así dice en verdad nuestro Creador. Él desea la libertad y hay una consecuencia para esa libertad. ¿Cuál es? La vida eterna. Ese es el resultado más extraordinario que Dios quiere dar al ser humano, la vida eterna. La Biblia dice que Dios puso en nuestra mente deseo, anhelo de eternidad. Por eso cuando nos enfermamos vamos al médico, tomamos X o Y remedio. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de insatisfacción, porque Dios no diseñó al ser humano para el sufrimiento, lo diseñó para la felicidad, y a la felicidad lo quiere llevar, y es tu oportunidad de entregar tu vida al Señor, de buscar una, así dice Jehová, y entonces caminar en plenitud de gozo, caminar en libertad. No hay otra manera.